Bueno, soy el padre Melson Correa para todos los que nos vean aquí en la cámara y todos los que están aquí con nosotros. Soy sacerdote diocesano de la diócesis de Montería en Colombia. Tengo 1 año y 10 meses de estar ordenado porque creo que todos hemos tenido la experiencia que de pronto de nuestros papás sentimos que hay muchas cosas que no estuvieron bien al ser papás con nosotros. Pero también tenemos que entender que nadie les enseña. Hay riesgos, pero lo importante es que los riesgos no nos detengan, sino que sean la posibilidad para mirar cómo hacer para llegar ahí. Compadres, comadres, bienvenidos a un episodio especial en el Congreso Internacional de las Familias. Ahora nos acompaña el padre Melson Correa. Padre, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Diego y saludo a todos los compadres y comadres. Allí estoy viendo el podcast. Bueno, a todos los que nos ven y nos oyen, un saludo, un placer estar aquí contigo, con todos los que nos van a ver y compartir, que va a estar interesante la conversación. Este podcast busca hablar desde lo ordinario, conocer a Cristo, el camino, la verdad y la vida a través de lo que vivimos todos los días, lo que vivimos a diario. Entonces, esta plática esperemos que sea muy amena para todos y que podamos aprenderle mucho y llevarnos mucho del Padre Melson. Padre, cuéntanos para todos aquellos que no te conocen, que nos están viendo aquí en las cámaras y detrás de la cabina, ¿quién eres, Padre? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Bueno, soy el padre Melson Correa para todos los que nos ven aquí en la cámara y todos los que están aquí con nosotros. Soy sacerdote diocesano de la diócesis de Montería en Colombia. Tengo 1 año y 10 meses de estar ordenado y bueno, también además de mi servicio pastoral que hago en mi parroquia presencialmente, tengo un apostolado hace 5 años en redes sociales donde me dedico a hablar de Dios, sobre todo a formar a las personas, se llama Catequízate, y hago catequesis de más o menos 1 minuto mínimo, máximo 3 minutos, donde hablo de la doctrina, del catecismo, de lo que debemos y no debemos hacer. Pues la idea es ir aprendiendo todo de la iglesia, porque el lema de Catequízate es que nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. ¿Cómo has sentido al Espíritu Santo en este proyectazo que tienes? Pues lo he sentido, además de la satisfacción de llevar un mensaje, que mira, me escribe una persona: Padre, tu video me sirvió para esto. Padre, aprendí de tu video esto. Padre, gracias a tu video me acerqué más a la iglesia, dejé de creer que esto era así y empecé a comprender esto. Entonces siento que más allá del alcance, porque muchos se quedan con el alcance, los números, conozco y creo mucho lo que el Papa León y también Francisco en un momento lo dijo, pero el Papa León, lo importante no son los números, ¿sí? Lo importante no es el algoritmo. Lo importante es reconocer que detrás de una pantalla hay una persona y que esa persona, algunas conozco su testimonio, otras no tanto. Lo importante es reconocer que a esa persona se le está llevando un mensaje. ¿Qué opinas de esto? Lo decía el Papa Francisco, si no me equivoco. Dice, ¿para qué hablas? Actúa, porque si empiezas a hablar, harás proselitismo. Y cuando empiezas a actuar, la gente le va a dar curiosidad y te va a preguntar. Y cuando te pregunten, ese es el momento de hablar. ¿Qué piensas? Sí, de hecho, lo decía Papa Francisco porque San Francisco de Asís, una vez, yo cuento siempre esta historia, le dijo a unos frailes: mira, vamos a bajar a un pueblo, porque como vivían especies de ermitaños en las montañas, dijeron, vamos a bajar al pueblo a evangelizar. Los frailes toda la noche como preparando el discurso que vamos a decir, que sea un discurso que convierta corazones, y ellos bajaron con su discurso preparado. San Francisco hizo lo siguiente: le dieron 2 vueltas al pueblo, hablaron con la gente, compartieron y subieron. Los discípulos se sintieron como extraños. Oye, si vamos a predicar, ¿por qué no hablamos? Entonces le preguntaron a San Francisco, llegaron así donde San Francisco y le dijeron: Padre, seráfico padre, mira, ¿qué pasó? Íbamos a predicar, no hicimos nada. Le dijo que el evangelio que muchas personas van a escuchar muchas veces es tu vida. Y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Pero primero que las personas se convenzan de que tienes a Dios en tu corazón con tus actos. A veces nosotros nos enfocamos mucho en el hablar, en el decir, y creemos que a las personas las convencemos con nuestro discurso. Pero al final, ¿con qué se quedan? Hay una frase que dice: digas lo que digas, siempre serás lo que hagas. Y a veces decimos mucho y hacemos poco.
Y con las palabras podemos convencer a muchas personas, pero solo el testimonio arrastra, lleva a las personas a Dios, hace que las personas cambien. Entonces lo importante es eso. Me encanta, increíble. Padre, bueno, ahorita estamos en el Congreso Internacional de las Familias. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha tratado México? Bueno, es mi tercera vez en México, ya había venido. A todos los mexicanos, un saludo, un abrazo. Me gusta México, pero no espero que no me funen en Colombia. Sí, de hecho me preguntaron que si la arepa o los tacos. Y yo para no quedar mal ni con la una ni con la otra y también ser sincero, dije la arepa, pero los tacos son muy buenos. Como muchos tacos cuando vengo aquí a México, entonces ¿Cuál es tu favorito, tu taco favorito? arrechera. Sí, sí, sí. Bueno, tengo que decirlo con cuidado porque en Colombia significa otra cosa. Sí. Y en Venezuela sobre todo más. Pero sí, es el que más me gusta y al pastor. Y con buen picante. Soy un colombiano y a algunos le va mal con el picante, pero a mí me va muy bien. ¿Has estado Pero en Monterrey y en qué otro estado? Monterrey, Ciudad de México y Cancún. Aunque todos me preguntan cuál te gusta más. Te dicen, ¿Cuál? no, que Cancún. Pues sí, Por pero la es que a playa. Cancún he ido al santuario de Nuestra Señora que desata los nudos. De hecho, creo que mañana también hay uno aquí en Monterrey. Voy a visitarlo. Y la verdad, está muy bien México. En Colombia me molesta mucho porque en 2 años que llevo en ministerio, casi dos, ya es la tercera vez que vengo a México. Entonces dicen que te quieren en México, que te ¿Qué te hicieron la dan? comida, que te dan allá en México. Pero bueno, me ha parecido maravilloso el Congreso porque de hecho hablábamos cuando los papás deciden, porque es una decisión, tener hijos, no viene un manual. Como que, padre, mira, aquí está un manual, cómo criar, educar y acompañar a un hijo. No existe. Muchos papás no tienen espacios donde aprender a ser papás. Porque así como nos formamos para una profesión, para ejercer un cargo y nos preparamos para todo, nosotros como sacerdotes 8 años y seguimos toda la vida estudiando, hay que propiciar en la iglesia espacios para ayudar a los papás a ser papás. Porque creo que todos hemos tenido la experiencia que de pronto de nuestros papás sentimos que hay muchas cosas que no estuvieron bien al ser papás con nosotros, pero también tenemos que entender que nadie les enseñó. Entonces, para mí el CIFAN ha sido esa oportunidad donde los papás y bueno, y también nosotros como hijos hemos aprendido mucho de esta tarea y de esta vocación. Me parece un congreso maravilloso, un espacio único y creo que tenemos que hacer todo lo posible para que muchas personas lo conozcan y para que el CIFAN llegue a muchas partes. Ok, quedémonos en esa línea. Hablemos de esa línea de las familias, de los papás, de la relación con sus hijos. ¿Cuál crees que sea la herida más profunda que al día de hoy tengan las familias y que a través de la fe puedan resolverlo? Mira, justo el primer día que llegué aquí a Monterrey, fui con unos compañeros que conocí por redes de Fearless Congress. Sí, sí, y grabo un podcast. Me encanta lo de Congreso de la Masculinidad y que no solo es para hombres, porque dicen, no, un Congreso de Masculinidad y tú crees que solo hombres. No, también las mujeres, porque así como se pide un buen hombre hay que ser una buena mujer. Entonces es como el acompañamiento recíproco. Pero lo que me parece como herida, porque lo hablábamos en ese podcast, es el abandono. Pero entenderlo, porque nos la han vendido como una herida, pero también entender el por qué nos ayuda a sanar. Todos los hijos, o creo que en su mayoría, para no generalizar, dicen que sus papás en algún momento de su vida no estuvieron. Sienten o experimentan un cierto abandono en algún momento de su vida. Pero yo decía, listo, claro, lo sentimos, pero a ver, si tu papá trabaja y le toca un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 7 de la noche, si tu papá dejara de trabajar para estar contigo, o sea, ya no sentirías el abandono, pero sí la carencia, porque ¿cómo hace tu papá para darte lo que necesita? Entonces, yo siento que el abandono es lo que de cierto modo todos hemos experimentado, pero hay que aprender a entenderlo, porque el lema de Cifán es familias fuertes, construir familias fuertes. Para mí las familias fuertes son las familias que se aprenden a sanar, porque cuando nos sanamos y aprendemos a perdonar de pronto lo que nuestros papás o nosotros como hijos hicimos a nuestros papás y no debimos hacer, construimos ese vínculo, porque ese vínculo es de aprender a entender lo que pasó y no permitir que eso que pasó, que no estuvo bien, se convierta en odio y en herida, sino entendiéndolo y perdonándolo, se convierta en aquello que haga más fuerte nuestra familia. Porque, a ver, heridas tenemos todos. Como familia no todo es perfecto, pero si aprendemos a entenderlo, sobre todo entenderlo, porque lo que más cuesta no es perdonar, lo que más cuesta es entender por qué mi papá hizo eso.
Porque de hecho todos conocemos y tenemos esa frase que las cosas duelen dependiendo de quién venga. Y hay cosas que de pronto son iguales, pero me la hace esta persona, pero resulta que me la hace esta que debería quererme, entonces me duele más porque esta persona debería quererme y no hacer esto. Pero de pronto esta persona que no tengo un vínculo tan fuerte me lo hace y no me da lo mismo. Entonces, aprender a entender nos ayuda a perdonar. Entonces, el primer paso para el perdón y para familias fuertes es aprender a entender lo que pasó y entendiéndolo, demos el paso hacia el perdón. Entendiendo las cosas. Ayer había una plática bien interesante de un psiquiatra aquí en CIFAM. Era el psiquiatra Rioja, si no me equivoco. Este psiquiatra nos platicaba que en las familias perfectas o en las familias sanas, mejor dicho, cambian de roles, ¿sí? Cambian de roles. El hijo le dice a la mamá, oye, la estás regando en esto. El papá también le dice eso, el papá lo acepta. De esta forma, ¿cómo entendemos cómo funciona la relación sana y cómo metemos la fe en la familia de esta forma? Yo creo que aprender a escucharnos, porque ese intercambio de roles, o sea, mira, papá va a ser papá siempre, hijo va a ser hijo siempre. Tenga el papá 20, 50, 40, muchos años, y el hijo los que tenga el hijo la profesión que tenga, papá va a ser papá, eso no va a cambiar. Intercambiar roles no significa que yo voy a dejar de ser hijo y mi papá va a dejar de ser papá. Por ejemplo, pasa conmigo como sacerdote, que muchos me preguntan, ¿tu papá cómo te dice? Hijo, padre, tú regañas a tu papá te regaña a ti. O sea, yo sigo siendo sacerdote, pero mi papá sigue siendo mi papá, eso no va a cambiar. Pero en algún momento y esa es la madurez de la familia, en algún momento yo le puedo decir a mi papá, mira, te estás equivocando. Y sé que no es fácil de pronto a los papás que un hijo te corrija, pero también es cómo lo haces. Entonces de pronto te acercas, mira papá, ven acá, no lo hagas delante de todo el mundo, de pronto eso no está tan bien, no le digas así a mi mamá. Y al principio va a costar, porque son lo que llamamos conversaciones incómodas. Te incomoda, ¿cierto? Que venga tú y te diga, tu hermano menor, no sé si tiene hermano menor, venga tu hermano menor y te diga, oye, Diego, mira, eso no está bien. Tú oyes como el orgullo, te toca el orgullo y como, ay, si tú eres menor que yo, ¿cómo que me vienes a decir qué tengo que hacer? Pero cuando al principio lo aceptas y vas aceptándolo y vas creciendo en eso, tienes razón. Más allá de interpretar el rol y ponerme arriba o abajo, es escuchar lo que me dice. Tienes razón. Puede ser mi hermano menor, pero tiene razón. Sí, justo eso. Creo que, a ver, hablando desde mi experiencia, yo soy hijo, todavía no tengo hijos, ¿verdad? Soy joven, tengo papás, pero creo que crecí en un ambiente en el que yo veía a mi papá y mi mamá como alguien perfecto. O sea, como que la autoridad en mi casa, el que me regaña, el que también me da amor. Y creo que llega un punto en la adolescencia en el que es, oye, mi papá es humano también. Mi papá también se puede equivocar. Pero el hecho de que los papás tomen esta postura de autoridad, de ego, por ejemplo, de no, pues no te quiero pedir perdón, a veces lo tienen, ¿no? Porque sienten como que ese orgullo del que estás hablando, ¿no? Pero yo siento en mi corazón, quiero saber qué opinas, que pedir perdón no necesariamente es quitarte autoridad, sino darte más autoridad. El que tú pidas perdón te suma más de que te resta como familia, ¿no? Sí, sobre todo, pues yo hago parte de, esto es publicidad no paga, trabajo con una app para papás, por aquí los que nos están viendo y los que nos vean en el podcast, se llama Teo App, que enseña a los papás a acompañar a los hijos en la oración. Y en Teo App hablamos de que una cosa es decirle a tu hijo que ore. Mira, Diego, te dice tu papá, ora. Otra cosa es decirle, Diego, como papá, vamos a orar, ¿cierto? ¿Cómo aprendes mejor? ¿Cuando tu papá te manda a orar o cuando tu papá ora contigo? Juntos. ¿Cierto? Juntos. Entonces, los papás cuando acompañan a los hijos y lo que le piden también lo hacen, eso es de autoridad. ¿Por qué? Porque luego tu papá te pide algo pero no lo haces, ¿qué hace eso? Va restando autoridad. O sea, como tú, igual sigues siendo papá, pero como que tú me pides algo que tú no haces. Y hay como una distorsión cognitiva. Yo no soy psicólogo, pero los psicólogos llaman distorsión cognitiva el hecho de que el niño, y de pronto ya más adulto lo va interpretando mejor, pero el niño dice, mi papá hace esto, pero me pide que haga lo contrario. Entonces el niño cree más lo que hace el papá porque es autoridad. Entonces te da más autoridad que, bueno, si tú en algún momento, Elisa, tu hijo pide perdón por lo que hiciste, tú también, y no vas a dejar de tener autoridad como papá, tienes que bajarte un poco, bueno,
eso no debía hacerlo, no debía hablarte tan fuerte, no debía hablarte ante tus amigos así, perdóname, me dejé de llevar por la rabia. Y eso hace que los hijos se acerquen, que hablamos de una brecha entre los papás y los hijos. Y esa brecha existe porque muchas veces los papás, como por creer que van a perder autoridad, empiezan a hacer cosas que no están bien y empiezan a tratar a los hijos así y los hijos se van alejando, se van alejando, se van alejando. Y aquí pongo un ejemplo que da mucha risa. Bueno, en Colombia, espero que de pronto no va a ser un chiste malo aquí, pero en Colombia pasa que los papás le dicen a los hijos, mira, no digan mentiras. Entonces van a tocar la puerta y va el hijo y abre. Mira, ¿está tu papá? Entonces va corriendo el papá. Mira, te está buscando tal persona. Dile que no estoy. Ah, va el niño, pa. Y luego, pa, no digas mentiras. No, pero mi papá me está enseñando a decir mentiras. Él sí está aquí, ¿por qué le dice a esta persona que no está? No es congruente, ¿no? No es congruente. Entonces va en lo que tú decías. O sea, pedir perdón no está mal. Porque luego cuando le digas a tu hijo que tiene que pedir perdón, no lo va a hacer porque tú no lo haces. Entonces, la mejor forma de enseñar a un hijo siempre será con el testimonio. Y es la mejor forma de autoridad. Yo cuando le predico a los papás de esto, le digo, mira, cuando usted no hace algo en su casa, usted tiene la capacidad y la autoridad de decirle a su hijo, eso usted aquí no lo hace porque nunca lo ha visto en esta casa. Por ejemplo, tratar mal y alzar la voz. ¿Usted algún día a su papá y a su mamá lo ha visto o lo ha escuchado alzando la voz? No, usted tampoco lo puede hacer. Porque aquí no se hace. ¿Usted algún día ha dicho aquí diciendo malas palabras? No, no lo haga. Ahí tiene la autoridad porque usted no lo hace. Es con el ejemplo. Con el ejemplo es que enseñamos. ¿Y qué piensas de esta frase? La familia es una iglesia doméstica. Sí. Me acordaba que cuando yo estaba en el colegio, uno llegaba y nos exigían decir buenos días. Ah, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Nos decían, eso lo aprende usted en casa. En el colegio te enseñan matemáticas, el castellano, inglés, muchas cosas. Pero ¿dónde te enseñan los valores? Que tú llegas y saludes, te vas y te despides, ¿sí? Están hablando los mayores, respeta. Eso no lo enseñan en la escuela. Entonces la iglesia doméstica es donde tú aprendes a ser persona, es donde tú aprendes valores. Entonces por eso es la primera escuela, pero no escuela de información, no académica, no, la escuela de la persona, donde se forma. Lo que nosotros somos como persona es lo que aprendimos en la casa. Lo que somos como profesionales, lo que aprendimos afuera. Entonces, por eso la primera escuela es el hogar, donde aprendemos a ser personas, donde aprendemos a ser coherentes, donde aprendemos a tratar bien, donde aprendemos cómo debemos comportarnos. Eso lo aprendemos en casa. En la fe, ¿no? Un poco se habla de la importancia que tiene la familia de inculcarnos una fe católica. A ver, y también, ¿qué piensas de eso? Tengo muchos amigos que sus papás desde chiquitos, en escuela católica, todos los días van a misa, les imponen el ir a misa, ¿no? Y desde chiquitos los niños lo ven como una obligación. Los niños crecen, tienen mi edad y ya se separan de la iglesia totalmente. Parece que nunca sus papás les enseñaron nada sobre su fe. ¿Qué opinas de eso? Y por el otro lado también tengo amigos que sus papás nunca les enseñaron nada de la fe cuando eran chiquitos y ahorita ellos tomaron una decisión, llegan, no sé, se van a misiones, se van a un retiro, tienen una conversión y empieza su camino de fe. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de estos dos mundos? A ver, esto de los papás que son católicos y quieren que sus hijos sean católicos, pero no le dan ejemplo, van los domingos a misa y, bueno, somos una familia que va a misa, pero la iglesia no va a la casa. Va a la casa a la iglesia. Vamos a misa, hay que ir a misa y se lleva a los hijos. Pero resulta que en la casa no se vive lo que en la iglesia celebramos, lo que en la iglesia nos enseña. Entonces, los niños, se llama la distorsión cognitiva, dicen, en mi casa no se vive eso, o sea, no vale la pena ser católico, porque una cosa es lo que vivimos en la iglesia y mi casa es un infierno. En mi casa no nos tratamos bien, no nos escuchamos. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a misa? Entonces sucede eso, papás. Está bien llevar a los hijos a la iglesia, llevarlo al catecismo, a formarse, primera comunión, todo esto, pero en la casa hay que vivir la fe. Entonces vamos los domingos a misa, pero en la casa no oramos. Vamos los domingos a misa, pero en la casa no nos tratamos bien. Cualquier niño que en esa edad no tiene la capacidad para interpretar lo que allí está sucediendo,
que más allá de que mi familia de pronto no sea perfecta, la fe sí tiene sentido, en ese momento un niño no está en la capacidad de entender eso. Y la mejor forma de dar testimonio, que nuestros niños luego crezcan y no quieran saber nada de la fe, es que se viva en la casa la fe, que se lleve la iglesia a la casa, que sea verdaderamente iglesia doméstica. No porque tenemos el título de somos una familia católica, sino porque vivimos la fe en lo cotidiano, en cómo nos tratamos, en cómo vivimos, en que estamos el uno para el otro, en que oramos juntos. Allí se vive la fe. Y ese niño, cuando va a la iglesia y su casa también es una iglesia, va a crecer con la fe. Y puede que de pronto exista la posibilidad que en el camino y siendo mayor pase muchas cosas, esperemos que no, pero es muy difícil, es muy poco probable que cuando la fe se vive en la casa, un niño cuando crezca y sea joven, adolescente o adulto, desista de su fe, porque sabe que la fe tiene sentido. La fe hizo que su familia se uniera, salvar a su familia, que fuera la persona que fuera, que estuvieran como familia siempre en todo momento, porque se trajo la iglesia a la casa. Creo que muchas familias, muchas personas nada más conocen a Dios, nada más ven a Dios los domingos en la iglesia. Regresan a la casa, justo lo que decías, voy a misa, conozco a Dios, veo a Dios aquí en la iglesia, en su casa, regreso ahora a mi casa, parece que nunca fui a misa. Cuando realmente, a ver, ¿cuál es el propósito de ir a la iglesia los domingos? Es aprender de la homilía, escuchar la palabra de Dios y de eso que agarré, llevármelo a la práctica en mi casa. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ahorita en qué etapa nos encontramos, estamos en Cuaresma, ¿verdad? Entonces quiero que nos escuchen todos los que nos están viendo y que escuchen cómo podemos aprovechar esta etapa de la Cuaresma para que las familias puedan reconocer qué heridas tienen dentro de su núcleo familiar y poder aprovechar este espacio y esta época de la Cuaresma para dar un giro de 360 grados. ¿Qué podemos hacer? Muchos utilizan la cuaresma como para decir, vamos a dejar de hacer esto. No vamos a utilizar el celular, no vamos a comer chocolate, azúcar, no vamos a tomar café. Pero nadie toma el tiempo para en silencio decir que no está bien en mi vida. Podemos ver la cuaresma en criterios de apego y desapego. En el apego, ¿a qué estoy apegado que me aleja de Dios? Y aquí no hablando en singular, sino en plural, ¿qué está alejando a mi familia de Dios? ¿Sí? Y sobre todo en el hogar, no mirar hacia afuera, mirar aquí en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir. ¿Qué apego tengo que me está alejando de Dios si no oramos como familia? Si en la casa cada uno está en su cuarto, cada uno en su celular, vivimos juntos, pero cada uno está en lo suyo. Mira, en las familias pasa que a veces no sabemos qué sienten nuestros hijos. Antes un criterio muy bonito que había era que tu mamá sabía que tú te sentías mal. Y solo con verte, o sea, no tenías que decirle nada. La mamá te decía, te pasa algo, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿qué poder tiene que mi mamá sabe sin yo decirle nada, sin saber qué me pasó en el colegio, en la universidad, en el trabajo, pero sabe que estoy mal? Pues la llamas. Y le dices, mami, aló, ¿qué tiene? O sea, no le has dicho nada y ya sabes qué tiene. Eso lo tenemos que recuperar. Yo pienso que Cuaresma es la oportunidad para recuperar esa capacidad de darnos cuenta qué pasa en nuestros hogares, qué está pasando en nuestra familia. Y no darlo por hecho. No, eso es un día malo, o es que hoy se levantó con el pie izquierdo. No, pregúntate, oye, ¿qué tienes? Mire, reto de Cuaresma, hoy, sencillo, práctico, preguntémonos cómo estamos, como familia. Papás, pregúntenle a sus hijos cómo están. Hijos, porque a veces los hijos, como esa figura de mi papá, el que no se equivoca, el superhéroe por allá, pregúntale a tu papá cómo está. ¿Cómo se siente? A veces como hijos vemos que nuestros papás de pronto no amanecieron bien, no tienen el mejor rostro hoy. Ay, mi papá está aburrido. Pero también, y de pronto como hijos no vamos a saber qué decirle, pero que un papá sepa que su hijo le pregunta cómo está, dice, yo le importo. Porque a veces los papás también sienten que de pronto sus hijos dan todo por sus hijos, pero sus hijos no dan todo por ellos. Y si a un extraño, a un amigo, a un pana, como decimos nosotros en Colombia, le preguntamos, oye, ¿cómo estás? Que de pronto sí existe el vínculo de amistad, pero ¿por qué no preguntárselo a mi papá? Y preguntárselo de forma genuina, porque a ver, ¿qué pasa nosotros los hombres que decimos, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Y quedan bien, ¿no? Pero que sea una pregunta genuina. ¿Cómo estás en realidad? Y creo que también aquí en México, me imagino que en Colombia también pasa, cuando llegan por ti a la escuela,
tu mamá lo primero que te pregunta es ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te fue en la escuela? Y empieza la conversación. Pero creo que nunca o muy pocas veces es al revés, ¿no? Muy pocas veces el hijo vuelve con una contrapregunta en ¿cómo estás tú? ¿No? Exacto, y que tú digas genuina. Por ejemplo, yo sé que mi papá trabaja, no sé, en una empresa de celulares. Papá, si te está viendo bien con las ventas, cómo te está yendo. Si tu papá es un asalariado, no, cómo está yendo con tu jefe. No, y a veces sí, que de pronto nosotros, yo lo digo, no tendremos las respuestas como hijos, pero por lo menos que tu papá sepa que oye, sí, qué mal, oye, te va a ir bien, de pronto mañana te va a ir mejor, pero vamos sabiendo qué tienen nuestros papás y no simplemente asumiendo o que están bien o que hoy no tuvieron un buen día, pero de pronto nuestra pregunta puede hacer que ellos se desahoguen y que tengamos la confianza y de pronto mañana le preguntemos, oye, papá, ¿cómo te fue con eso que me contaste? Y ahí vamos creando un vínculo. Verdaderamente ese vínculo de cercanía entre papás e hijos se construye así, en lo cotidiano, en decidir acercarnos. Entonces, esta cuaresma, tomemos el reto, no dejar de hacer una cosa o hacer otra, el reto de acercarnos verdaderamente. De pronto tú decías, no, llegamos y nos recogen y ¿cómo estás? Sino cada uno en su celular. No, tengo que responder esta llamada. ¿Cuándo vamos o cómo vamos a crear un vínculo de cercanía, papás e hijos, si es recíproco, de aquí hacia allá y de allá hacia acá? ¿Cómo lo vamos a crear si no nos hablamos, no nos preguntamos, no mostramos interés real, ¿no? Sino interés superficial o protocolario? ¿Cómo estás? Listo, pero bien, bien, ya. Listo, como por salir del paso. No, eso no construye vínculo. El verdadero vínculo lo construye el hecho de que yo te demuestre que realmente me importas. Y sufrimos de mala memoria. Pues si alguien nos contó algo hoy, si realmente me importa esa persona, y si lo que me contó de pronto no es una situación muy buena que esté pasando, que me importa esa persona, significa que yo mañana o de pronto a los días le pregunte, ¿cómo va esa situación? Porque a veces resulta que una persona nos cuenta algo, papá, mamá, hermano, hermana, y ya, listo, no estuvo bien, dicen ahorita estuvo heavy y tal, todas esas cosas, no hay que aprender los términos, ¿no? Estuvo densa, dicen en Colombia, la conversación, y listo, no trasciende. Y trasciende significa, oye, ese problema está como complejo, voy a preguntarle cómo va, qué puedo hacer por ti, hoy estoy orando por ese problema. Pero resulta que a veces las personas nos cuentan cosas y no somos capaces luego de preguntarle cómo va ese problema. Eso, aunque la otra persona no, de pronto no lo perciba, algunos sí lo perciben, pero eso demuestra que no hay interés real, como dices tú, interés real genuino, sino interés protocolario. O sea, mi pregunta, y a veces nos cuesta preguntar cómo estás porque la respuesta es limitada. Pero esa respuesta es limitada porque yo he contado muchas veces mis cosas y la otra persona no demuestra interés. ¿Yo qué hago? Prefiero decir que estoy bien para salir del paso, pero seguramente cuando empezamos a demostrar interés, oye, esa persona sí le interesa cómo estoy yo y empiezo a contarle mis cosas porque sé que luego me prestó atención, me pregunta cómo estoy y eso genera un vínculo. Y empiezas a influir en las personas. Hay un libro bien padre, Haz amigos e influye en las personas. Algo así, por ahí el título. Y justo habla de esto, que el primer paso es hacer un esfuerzo para interesarte tantito por la persona y empezar un vínculo entre ellos. Y creo que ese es muy buen tip. O sea, no nada más llegarnos al primer escalón de ¿cómo estás? Y ya no darle seguimiento, sino realmente interesarte. Creo que ahí es donde está la diferencia. Padre, una pregunta. Regresando al tema de las crisis familiares. ¿Qué sacramento podemos utilizar como familia? ¿Cuál es el primer sacramento que deberíamos utilizar como familias para salvarnos en una crisis? Bueno, el primer sacramento, la Eucaristía. Como familia hay que ir a la Eucaristía y entregarle nuestras crisis al Señor. Como familia, porque a veces va papá con los hijos o va la mamá, que generalmente son las mamás las que van a misa. Pero qué bueno, he visto muchos hombres en el congreso del CIFAN. Bueno, también hablábamos del Fearless Congress, que también es un congreso de masculinidad sana, sanando la masculinidad. Qué bueno también que como hombres vayamos a misa. Pero el primer sacramento es la Eucaristía. O sea, consagrar nuestra familia al Señor. Hay que ir como familia a Eucaristía. Y segundo, la confesión, importantísimo. Que nos confesemos como familia. Mira, le vamos donde Padre y le decimos, Padre, mira, me confieso de eso, de este pecado. Y de pronto el Padre nos ayuda a que nos da consejos de cómo vivir mejor, cómo sanar o cómo superar esas cosas como familia. Entonces,
súper importantísimo que como familia vayamos a la Eucaristía, recibamos al Señor, pongamos en práctica lo que aprendemos en la misa. Y segundo, que nos confesemos. Ok. Vamos a indagar en estos dos sacramentos un poquito. A lo mejor son preguntas que, bueno, dirigidas a jóvenes, puede ser a lo mejor de mucha utilidad. A lo mejor a otras personas que ya tienen una formación de más tiempo puede parecerles un poquito lógicas. Pero, ¿cuál es el lapso correcto para la confesión? En plan, si yo me confieso hoy, ¿qué tanto tiempo después me tengo que confesar? ¿Es directamente después de haber cometido el pecado? A lo mejor son, o sea, ¿cuál es ese tiempo? Bueno, ahí es una pregunta bastante complicada. Bueno, la respuesta puede parecer fácil, pero a ver, tiempo no hay, pero podemos caer en dos extremos. El primero, el extremo lejano, porque se peca por exceso y por defecto, en el que yo digo, no, como no tengo que confesarme tan frecuentemente para no hacer de la confesión como un trámite, entonces empiezo a dejar pasar y posponer la conversión y la confesión, porque al final me confieso para convertirme, no solo para que estar en gracia, sino para salir de ese pecado. Por eso el propósito de enmienda. Entonces, algunos te dicen, no, no hagas de la confesión un trámite, porque tienes que dar el tiempo y empezamos como a dejar que se queden pecados, que se queden. O otros que toman la confesión de que hoy hice un pecado mortal, me confesé, mañana otra vez y así. Entonces no hago ningún esfuerzo para dejar ese pecado, sino que utilizo la confesión como trámite y solo estoy en gracia cuando me confieso, pero no lucho. Entonces, más bien yo siempre le digo a las personas, tú sé consciente y maduro espiritualmente y date cuenta, o sea, necesito confesarme. Y para eso, el primer tip que yo doy, haz examen de conciencia. No solo cuando te vas a confesar, sino todos los días. La experiencia de San Ignacio de Loyola, que son los padres ignacianos, nos hablan del coloquio espiritual todas las noches. Y la liturgia de las horas que nosotros como sacerdotes, la iglesia nos compromete a hacerla y también los laicos lo pueden hacer, la liturgia de las horas termina con la oración de las completas, donde hay un examen de conciencia. Nosotros todas las noches antes de acostarnos debemos hacer un examen de conciencia. Y ahí tenemos esa lista y vamos. Y descubrimos, oye, sí necesito confesarme. Entonces, no darle un tiempo, porque digo, a ver, si pongo 15 días, un mes, y si en ese mes no pasa nada, o pasa mucho, o antes del mes pasan cosas, o resulta que, bueno, voy creciendo espiritualmente en ese mes, entonces voy como restringiendo un tiempo y no restringiendo a mi conciencia. Entonces, lo dejo afuera y no maduro yo espiritualmente y digo, oye, sí, necesito confesarme. Bueno, pasaron apenas 8 días. Bueno, no importa. Caí, reconozco que caí, me confieso. Pasaron un día. Bueno, resulta esta vez pasó un día. Pero ahí voy viendo en mi madurez espiritual y mi crecimiento que resulta que antes pasaba 1, 2 días o 15 días y resulta que después con el tiempo va pasando más. Entonces yo apunto más a la madurez de la conciencia que a dar un tiempo propiamente. Padre, platícanos cómo le haces tú en tu examen de conciencia. ¿Cómo es tu examen de conciencia? Bueno, como el examen de conciencia aprendí a hacerlo con los padres ignacianos, ¿dónde dejé actuar a Dios y dónde actué yo? Esa es la pregunta. Entonces, reviso mi vida porque hay que revisarlo en lo positivo y en lo negativo, porque a veces vemos solo lo negativo y los padres ignacianos nos enseñan a ver lo positivo. Mi examen de conciencia también es una lista para ver dónde dejé actuar a Dios, porque si en mi proceso de crecimiento espiritual solo veo lo malo, me frustro y llego al punto de creer que todo en mi vida es malo. Y sí, tengo cosas por mejorar, todos nosotros, o levante la mano el que no. Levante la mano el que no tiene cosas por mejorar. Ninguno, todos. Pero también tengo que reconocer que hay cosas muy buenas en las que dejé de actuar a Dios y Dios en mi vida se hizo presente y fui testimonio para otra persona y eso me da alegría y me da esperanza. Y listo, bueno, en esto dejé actuar a Dios. Empecemos por ahí, por lo bueno. Y luego vayamos a dónde no dejé actuar a Dios. Esta parte le hablé mal a esta persona, aquí respondí mal, mi actitud no fue la mejor, la omisión. Esas 4 cosas. Los pensamientos. ¿Cómo fueron mis pensamientos en este día? ¿Será que pensé cosas buenas o no? Las palabras. ¿Cómo le hablé a las personas? ¿Cómo fue mi comunicación con las personas que me crucé en este día? Las acciones, mi comportamiento. ¿Cómo fueron mis comportamientos? Y luego las omisiones, que son cosas que la gente no confiesa. Yo solo llevo 1 año y 10 meses de sacerdote y me gusta mucho confesar y he confesado en muchas partes
pero nunca he escuchado a la primera persona que se acercó a mí, Padre, mira, yo me confieso porque tuve la oportunidad de hacer este bien y no lo hice. Eso es omisión y es pecado. Porque cuando hacemos el acto de contrición, ¿cómo le decimos al Señor? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. ¿Quién de ustedes ha confesado de la omisión? ¿Quién de ustedes ha confesado de la omisión? Ninguno. Y tenemos durante nuestra vida, durante nuestro día a día, muchas posibilidades de hacer bien y no lo hacemos. Y eso es pecado, porque ahí no dejamos actuar a Dios. Ahí actúa nuestra pereza, ahí actúa nuestra desidia, ahí actúa que nuestro egoísmo, que pienso solo en mí, no pienso en los demás. Y entonces ahí vamos creciendo más espiritualmente y maduramos en la fe. Qué increíble. Fíjate, esto nunca lo había escuchado. Yo creo que en lo personal todas mis confesiones sonaban muy igual. ¿De qué pecados te arrepientes? ¿De qué acciones te arrepientes? No, pues de tal, tal, tal y tal. Pero nunca me había puesto a pensar en que también una omisión puede ser un pecado. Wow, eso no lo tenía en mente. Padre, ¿qué conversación, ahora hablando un poquito de los jóvenes, qué conversación crees que la iglesia debería tener con ellos y con sus familias y que al día de hoy no la está teniendo? Con los jóvenes. A ver, con los jóvenes, a ver, las redes sociales. Yo evangelizo en redes sociales. Y en el panel que tenía esta mañana, decía que en el iPhone, pero ya un joven me explicó que creo que todos los celulares los tienen, hay un apartado que te dice cuánto tiempo pasas en el El celular, screen time, ¿no? ¿sí? Y yo les confieso que yo pasaba 8 horas, 6, 7 horas, y es mucho al día. Y lo justificaba con el hecho, ay no, yo evangelizo en redes sociales, eso está bien. No, también pierdo el tiempo, ¿sí? Y la conversación, ¿a qué voy con esto? Es a qué consumimos, ¿sí? Porque somos el fruto de lo que vemos, de lo que comemos, de lo que consumimos en general. Somos una sociedad consumista. Y muchas veces nos ha dicho que consumimos mucho. Y de hecho creo que muchos hacemos dietas o ya empezamos a comer un poco más sano. ¿Por qué? Porque queremos cuidarnos. Porque si consumimos comida chatarra y comida que no nos hace bien, eso destruye nuestro cuerpo. De pronto la conversación que siento que no hemos tenido con los jóvenes, con los papás, es aprender a darle al hijo criterios de lo que consume. No podemos controlar lo que la gente publica en redes. Hay gente que publica cosas muy buenas y hay gente que publica de plano cosas que no están buenas. Pero ¿cómo tú controlas lo que tu hijo consume? Hay que enseñarle a consumir lo que esté bien. El algoritmo se puede entrenar. Tú le puedes enseñar a tu algoritmo con lo que buscas, con lo que ves, que te enseñen cosas que te aporten. Pero nadie nos dijo eso. Entonces, una vez decía, no, a mí me empezaron a mostrar a mujeres desnudas. No, pero eso lo estás viendo. Pero resulta que si tú no ves eso, no te lo muestra. Pero depende de quién, de ti. Entonces, la madurez también, y yo hablo mucho de la madurez, es que nos enseñen a ser conscientes, a ser maduros. Usted no puede estar, ahí están los controles parentales, de que, ay, que mi hijo no vea esto. Pero eso no se controla con poniéndole un bloqueo a tu hijo en la pantalla, buscar otra forma, encontrar otras personas que se los muestren. Es más bien enseñándole a tu hijo a que sea consciente, mira, eso no te aporta, eso no te ayuda, con eso no creces. Eso hace que tu mente se concentre en cosas que no están bien. Y tu hijo tendrá la madurez que cuando vea eso, no, eso lo salto, eso no me aporta. Y ya tú creciste. Porque yo siempre le digo a los papás en las homilías, usted no va a estar 24 horas con su hijo. Su hijo algún día crecerá, irá a la universidad, su hijo algún día será adulto y trabajará en una empresa, tendrá su empresa, hará lo demás. ¿Y cómo usted estará siempre con su hijo? Con lo que usted le enseñó, los valores, las cosas buenas. Lo enseñó a ser una persona de criterio, ¿sí? Entonces, eso siento que de pronto como sacerdotes nos falta un poco hablar con los papás, porque a veces hablamos de la autoridad, del dominio y de todo eso, pero no hablamos de la madurez. Y hay que enseñarle a nuestros hijos hoy a ser maduros, a saber qué consumen, a tener criterio, a saber decir que sí y a saber decir que no. En Colombia hay una frase que los papás dicen mucho, usted está como muy grandecito para saber lo bueno y lo malo. Sí, pero hay que enseñar, que nos lo enseñen también. Mira, y más como que eso no está bien hacerlo, porque a veces como hijos preguntamos, ay, ¿por qué? Y muchas veces de pronto no tendremos la explicación científica, filosófica, psicológica, pero más bien desde la conveniencia.
eso no te conviene, eso no te aporta, eso sí te conviene, eso sí no. Y ahí empezamos a tener criterio y empezamos a formar nuestro criterio y nuestro criterio nos salvará de muchas cosas. Creo que si tu papá, tu mamá te enseña un buen criterio, ese buen criterio que tienes se va a trasladar a lo que te aparezca en tu Instagram, en tu feed, ¿no? En tu For You page. Tú decías, pues claro, si yo le doy, depende de ti. Si tú le das like a una publicación de Catequízate, Decirle a like de catequízate te bien, vas a aprender. si le das un like a un post de Catequízate, pues te va a aparecer ese tipo de contenido. Entonces, muchas veces lo que tú ves en el algoritmo de hoy en redes sociales tiene mucho que ver con el criterio que está detrás de lo que te enseñaron tus papás, ¿no? Y ahora, hablando de redes sociales, padre, usted pues ya lleva 3 años, ¿verdad? Me comentó. 5. 5 años en redes sociales, ya tiene una comunidad muy grande. Para usted, ¿qué ha significado evangelizar a través de la tecnología y de las redes sociales? Pues para mí ha significado más que la gente me conozca, porque de hecho aparece en mi página como Catequízate, es que la gente aprenda y que algún día me encuentre con personas aquí y donde esté y me digan, padre, aprendí esto. Ha significado la forma de cómo llegar a muchas más personas que antes. Ya hablaba con padre Borre, que es de aquí de Monterrey, que gracias a su invitación y a todo el equipo de CIFAM estoy aquí, que la ventaja de las redes, cuando en nuestras iglesias tenemos la posibilidad de tener 1 millón de personas. Por ejemplo, uno de mis videos más vistos, y no para hablar de métricas, tiene 10 millones de vistas en Instagram. Creo que es en Instagram o en Facebook, bueno, no recuerdo, 10 millones de vistas. Yo sé que como sacerdote es muy difícil, no imposible, en algún momento lo lograremos, aquí creo que hay más de 14,000 personas, pero es muy difícil que en mi iglesia, primero porque no caben, y segundo, porque sí es complejo que tenga 10 millones de personas reunidas. Por ejemplo, en Tor Vergata, en el jubileo de los jóvenes, fueron 1.400.000 jóvenes. Pero 10 millones no es tan fácil. Entonces, 10 millones de personas que le llegué con un mensaje. Pero lo importante es que a esas personas les digo, miren, hay que pasar de la pantalla a la presencialidad. La pantalla no es el todo. Aquí es el medio para decir, mira, tengo que ir a la iglesia. Mira, la iglesia es diferente. Mira, la iglesia es más cercana. Que me gusta este podcast de compadres, que usted me lo explicaba, pero ya también lo había visto. O sea, mirar la humanidad. Mirar que detrás de una pantalla hay una persona. Mirar que hay una relación. Mirar que hay un grupo donde puedes ir. Mirar que la iglesia es mucho más de lo que te han dicho, bueno o malo. Y tener la oportunidad, darte la oportunidad de ir y vivir la experiencia. Entonces, no nos quedamos en la pantalla. Es la posibilidad de llegar a muchas personas, pero a toda esa cantidad de personas que le llevábamos, llevarlas a la presencialidad. Por ejemplo, ¿qué hicimos con CIFAM en redes sociales? Mostrarle al mundo que estaba esta experiencia de CIFAM. Y seguramente muchas personas conocieron y están aquí, no solo gracias a nosotros, sino también gracias a toda la difusión que CIFAM hizo en redes sociales. Y muchas seguramente, si no hubiese sido por redes sociales, hoy no estuvieran aquí. Entonces, la importancia de las redes es que las personas pueden conocer, vivir, aprender, pero también a través de las redes, la idea, el objetivo es que nosotros traigamos a las personas a la presencialidad, a vivir todo esto que la iglesia organiza y que también apoyados por todos los entes gubernamentales y todo lo demás, es posible. Quiero compartir una reflexión que escuché en un congreso que hicimos aquí en Monterrey para todos los influencers católicos, que creo que también lo organizó el padre Borre, y decía en una de esas pláticas que al día de hoy el poder de la tecnología nos permite a los sacerdotes y a los jóvenes influencers y a todos los que participamos en este mundo a llegar a evangelizar a más personas que incluso los mismos apóstoles. Qué fuerte está ese mensaje, pero realmente lo creo. O sea, lo acabas de decir, el poder que tienen las redes sociales de llegar con un video que aporta, que no es nada más entretenimiento, sino que realmente lleva de la pantalla a la acción, pueda llegar a 10 millones de personas que lo vean. ¿Cuántos Santiagos Bernabéu son? Sí, y de hecho es algo que yo digo mucho. De pronto algunos me dirán, no, padre, qué comparación tan mala y tal. Pero yo lo digo hoy con toda seguridad. Si Cristo estuviera aquí en la tierra, en esta época tuviera un canal de YouTube, tuviera un canal de Facebook, tuviera X, tuviera Instagram, de pronto estuviera en Twitch, estuviera haciendo streaming. De pronto me equivocaré, sí, pero pienso que la posibilidad más grande es que Jesús utilizaría las redes sociales
para llegarle a muchas más personas. Utilizó los medios de la época, iba caminando de pueblo en pueblo, pero ahorita seguramente hubiese estado caminando de red en red, hablando, porque Jesús lo que quería era lleguen a los confines de la tierra, significa a todos. Y si hoy nuestra iglesia está en redes, nuestros jóvenes están en redes, nuestra comunidad está en redes, también hay que llegar allí llevando un mensaje de salvación. Hay riesgos, pero lo importante es que los riesgos no nos detengan, sino que sean la posibilidad para mirar cómo hacer para llegar allí. Padre, vamos a terminar con una última pregunta. Si estuviéramos en un live de Instagram con 6 billones de personas en el live, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje final? A ver, bueno, hoy hablaba y ese mensaje, pues al final también fue fruto del Espíritu, es que, miren, todos somos valiosos. ¿Por qué? Porque todos somos tan buenos en algo que en eso que somos buenos, tan buenos somos que hay personas que no lo pueden hacer. Eso es lo importante, reconocer nuestro valor. Hay algo que tú sabes hacer que más nadie lo sabe hacer como tú. Y ahí es donde está nuestro verdadero valor. Y Dios nos trajo al mundo por eso, porque tenemos un propósito. Y por eso no busquemos compararnos con nadie más, sino busquemos eso bueno que tenemos todos, en lo que nosotros somos buenos, que nadie es tan bueno como nosotros. Y ahí está la realización y la felicidad de nuestra vida, porque Dios nos trajo a este mundo para ser felices. Gracias, Padre. Un aplauso. Gracias. Si te gustó este episodio, no hemos parado de grabar, ¿verdad? Si te gustó este episodio, te gustó el contenido que grabamos, si te gustó el episodio y el contenido que grabamos, síguenos, sigue a Catequízate, sigue a Compadres y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.